Muy buenas tardes, compañeros. El grupo número 7 en este momento hablará un poco acerca de los casos prácticos que comprenden algunos aspectos del derecho tributario. Los casos prácticos serán del IVA, ISR e ISO. El IVA, el impuesto al valor agregado, también se le conoce como el impuesto al valor añadido. Este impuesto fue creado por el Decreto Ley 97-84. Posteriormente fue reformado por otros decretos y actualmente funge el Derecho número 27-92 del Congreso de la República. Es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo de bienes y servicios producidos o comercializados en el desarrollo de las actividades tanto empresariales o profesionales. Se considera el consumo como una manifestación indirecta de la capacidad económica de las personas. En este impuesto existen dos regímenes, los cuales son el contribuyente general o contribuyente normal y el pequeño contribuyente. Contribuyente del régimen general o normal. Este impuesto consiste en pagar el 12% sobre las mercaderías y otros bienes que se compren y sobre los servicios que se presten. Las empresas del régimen general, cuando compran dichos productos o servicios, pagan el IVA correspondiente. Pero dicho impuesto no soporta a las empresas, sino a los consumidores. Es decir, que no son las empresas quienes lo pagan, sino son los consumidores. Para establecer el valor de la factura sin el IVA, se debe dividir entre 1.12 para determinar el IVA y se multiplica el cociente obtenido por el 12%. ¿Cómo se calcula el pago del IVA en el régimen general? El pago del IVA se realiza por la diferencia entre el total del IVA débito y el total del IVA crédito, es decir, el IVA de compras y el IVA de ventas. Por ejemplo, el Almacén Universal S.A. compra mercadería por 30.000. Pagó el IVA por 3.600. Y de esta manera la mercadería la vendió por un total de 34.000. Cobró el IVA en 3.642.86. Aquí tenemos los cálculos, el cual sería 30.000 por el 12%. Nos da un total de 3.600. Entonces, para determinar el pago del IVA a pagar, tenemos que realizar la partida de regularización del IVA. Del lado del debe tenemos el IVA por cobrar y del lado del haber tenemos el IVA por pagar. Ahí en el lado del debe colocamos los 3.600 y en el lado del haber colocamos los 3.642.82 menos los 3.600. Nos da un total de IVA a pagar de 42.86. Pequeño contribuyente. Los pequeños contribuyentes son todas aquellas personas jurídicas cuyo monto de venta de bienes de prestaciones de servicio no exceda de 150.000 quetzales durante un año, es decir, 365 días del año. Y en este caso tenemos el artículo 45 al artículo 50 del decreto antes mencionado, el decreto 27-92 y sus reformas, donde nos indican que un pequeño contribuyente no paga el IVA del 12%, sino del 5%. Pero en este caso no tiene derecho a realizar regularización del IVA, sino de lo que venda, de eso cancela IVA.
o de lo que preste servicio. No tiene derecho a regularización de IVA. Y de esta misma manera, cuando usted vaya a algún lugar y compre en un local o una empresa que es pequeño contribuyente, la factura no le genera regularización del IVA, es decir, que en su empresa usted no va a incluir esa factura para poder disminuir el IVA por pagar. Ahora bien, vamos con lo que es el ISR, el impuesto sobre la renta. Es el impuesto que afecta a las rentas de las personas individuales, nacionales, extranjeras, cualquier tipo de sociedad y patrimonios. Rentas de actividades lucrativas, rentas de trabajo, rentas del capital y ganancias de capital. Rentas de actividades lucrativas. Este tipo de rentas tiene dos regímenes del impuesto sobre la renta. Tenemos el régimen sobre utilidades lucrativas y el régimen opcional simplificado sobre los ingresos de las actividades lucrativas. Régimen sobre utilidades lucrativas. Se calcula sobre la base de utilidades fiscal o renta imponible en un porcentaje del 25%. Aquí tenemos menos las rentas no afectas, menos rentas exentas, menos rentas del capital de ganancia del capital, más gastos no deducibles, menos otras deducciones, igual a renta imponible. Por la tasa del 31%, 28% y 25%. Esto nos da igual al impuesto sobre la renta total. Ahora tenemos lo que es el régimen opcional simplificado sobre ingresos de las actividades lucrativas. Esta actividad se hace el cálculo del 7% sobre la renta imponible. Para obtener la renta imponible únicamente se debe restar la renta bruta a las rentas externas. Por ejemplo, el señor Tonio Pérez realizó la facturación por servicios profesionales durante el mes de agosto por la cantidad de 22.400. Él desea determinar su ISR en el régimen opcional simplificado. No tiene rentas exentas. Tenemos el cálculo. El rango de la renta imponible mensual. Tenemos rangos. Si de 0 a 30.000, el importe fijo es de 0.00. Tipo impositivo, 5% sobre la renta imponible. De 30.000 en adelante es de 1.500, es decir, el 7%, más el 7% sobre el excedente de 30.000. ¿Qué nos quiere decir? Que si una persona su rango de renta imponible mensual es de 0 a 30.000, va a pagar únicamente el 5% sobre la renta. Ahora, si una persona obtiene 30.000 en adelante, va a tener que pagar los 1.500 más el 7% sobre el excedente de los 30.000. Es decir, como la facturación del señor Tonito se encuentra en el primer rango, entonces su ISR es del 5%. Valor de facturación 22.400. Base para el cálculo 20.000. ISR del 5% sobre la base es igual a 1.000 quetzales. Es importante indicar que en este impuesto se liquida a través de retenciones en el caso de que un cliente no le hace la retención, debe realizar el pago directo en la SAT. Luego tenemos los que son las rentas de trabajo. Son clases de rentas sobre los salarios de trabajadores en relación de dependencia, aunque el planteamiento original buscaba eliminar el uso de planillas del IVA
que los asalariados presentaban cada año. Ahora veamos el ejemplo. Supongamos que el señor Juan López devenga un sueldo de 6.750 mensuales. Entonces, el primer cálculo a la renta imponible para después, primero calcularemos la renta imponible para después calcular el ISR anual. ¿Cómo lo vamos a realizar? Tenemos un sueldo de 6.700, lo multiplicamos por 12 meses, que son 81.000, más la bonificación de vengada de un año. Recordemos que la bonificación de ley es de 250, entonces multiplicamos los 250 por los 12, entonces sumamos los 81.000 más los 3.000, nos da una cantidad de 84.000, menos las deducciones legales, no tiene deducciones legales, seguimos, menos gastos personales de 48.000, menos lo que es el IX, cuota patronal, entre otros. Perdón, aquí solo restamos lo que es el IX, que es el 4.83% sobre su salario. Si la persona está devengando 6.750 mensuales, lo multiplicamos por el 4.83%, que nos da un total de 328.72 mensuales. Por los 12 meses, nos da un total de 51.944.64. Y la renta imponible sería de 32.055.36. Entonces, ¿cómo realizamos el cálculo del ISR anual de los 32.055? Entonces, lo vamos a calcular 32.055 por el 5% nos da igual a 1.602.72, que sería la cantidad del ISR que el señor Juan López tiene que pagar en un año. Tenemos las rentas de capital y ganancias de capital. Este tipo impositivo aplicable a la base imponible de las rentas del capital mobiliaria e inmobiliaria. Tenemos un ejemplo, el cual es el almacén La Flor, propiedad de la señora Marta Castillo, obtiene al final de su ejercicio contable de un año una ganancia neta o ganancias antes del impuesto de 140.730. Además, tiene gastos no deducibles por 2.870 y rentas exentas por 1.980. Cálculo de la renta imponible. Ganancias antes del impuesto, tenemos los 140.730 menos gastos no deducibles, más gastos no deducibles nos da un total de 143.600, menos las rentas exentas, que son 1.980, nos da un total de renta imponible de 141.620. El cálculo del ISR anual. Tomamos los 141.620 por el 25%, nos da un total de 35.405. Esta sería la cantidad de ISR que la señora Marta Castillo tiene que pagar por las ganancias obtenidas en un año. Ahora tenemos lo que es el ISO, Impuesto de Solidaridad. Los cálculos. Se deben pagar sobre la base de los activos netos de los ingresos brutos. El que sea mayor, sobre ese se hace el cálculo y sobre ese se paga. Activo neto. Tenemos un ejemplo. Tomaremos el activo total del periodo anterior y le presentaremos si tiene amortizaciones acumuladas, cuentas incobrables o créditos fiscales pendientes de compensación. Entonces vamos a suponer lo siguiente. El activo total del mes anterior, 1.455.000.
depreciaciones acumuladas son de 25.315. Cuentas incobrables, 10.320. Se restan activo neto del periodo anterior, que son 1.400.550. Luego tenemos lo que son las depreciaciones acumuladas de 23.315. Le restamos lo que son las cuentas incobrables, nos da un total de 1.366.915, que es el total de activo neto. Se divide el total, que es igual a el total se divide en 4, que es igual a 341.728.75. A este nuevo total se le calcula el 1% y nos da como resultado 3.417.29. Es el ISO sobre la base del activo neto. Observaciones. Se deben tomar en cuenta si se realizaron pagos del IUCI. Le restamos a este impuesto el pago trimestral del IUCI. Y en ese es el nuevo valor del ISO. Si no existe, solo se deja la forma ya explicada. Ingresos brutos. Ejemplo, se debe tomar los ingresos brutos del periodo anterior y se le presta si tuviera algún tipo de ingresos por resarcimiento de algunos seguros. Tenemos ingresos brutos de 90.400, ingresos de seguro de 30.800. Entonces, ¿cómo es el cálculo? Se restan. Tenemos los ingresos brutos, que son de 900.400, y los ingresos de seguro, que son de 30.800. Restamos estos dos y nos da un total de 869.600. Este resultado se divide en 4, que nos da un total de 217.400, y lo calculamos por el 1%, nos da un total de 2.174.00. Esto sería nuestro ISO sobre ingresos. Esto ha sido todo, compañeros, y gracias por su atención.